pensar en ti. En lo que has hecho tú por mí. Y te puedo ver en una cruz. En tu rostro puedo ver el resplandor de un eterno amor. Y cuando la sangre recorre tu cuerpo, solo tú guardas silencio. Humilde te entregaste por amor. Quiero amarte en cada instante de mi vida. Quiero adorarte y entregarme día a día. Contemplar en el silencio que tú eres Dios, mi eterna melodía. Eterna melodía. Empiezo a pensar en ti. Y en lo que has hecho tú por mí. Te puedo ver y te puedo ver en una cruz. En tu rostro puedo ver el resplandor de un eterno amor. Y cuando la sangre recorre tu cuerpo, solo tú guardas silencio. Humilde te entregaste, humilde te entregaste por amor. Quiero amarte en cada instante de mi vida. Yo quiero adorarte y entregarme día a día. Contemplar en el silencio que tú eres Dios, mi eterna melodía. Yo quiero amarte en cada instante de mi vida. Yo quiero adorarte y entregarme día a día. Contemplar en el silencio que tú eres Dios, mi eterna melodía. Mi eterna melodía. No he venido
conoces mi petición y yo solo quiero escucharte. Pon el tema, Señor. Caminar por las calles y dedicarte una canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. Lo que has hecho conmigo. Cuéntame de tus obras. ¿Qué hay de nuevo, Señor? Y de paso pregunto, ¿cómo es la piel del sol? Y yo solo quiero escucharte, bendecirte, bendecirte, mi Dios. Caminar por el parque dedicarte esta canción. Tan solo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios, a adorarte y darte gracias, por siempre gracias por lo que has hecho, Señor. Yo he venido a estar contigo, a ser tu amigo, a compartir con mi Dios y adorarte y darte gracias, por siempre gracias por lo que has hecho, Señor, conmigo. 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 En esta noche, Señor, colocamos delante de ti este tiempo. Pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón, Señor. Pedimos que tú seas hablando a tu iglesia, que seas hablando a cada miembro, Señor. Nosotros disponemos hoy nuestro corazón delante de ti para que tú hables, para que tú traigas esa transformación en nuestro corazón, en nuestra vida, para que en este tiempo de ayuno sea, Señor, trayendo libertad, haciendo que nuestro corazón se vuelva a ti, Señor. Por eso hoy, Dios, pedimos, Señor, que tú sigas obrando en nuestra vida, que tú sigas hablando a nuestro corazón, que la presencia tuya venga sobre cada hogar, sobre cada familia, sobre cada líder, sobre cada miembro de Sin Muros en esta hora, Señor, y que después de este tiempo podamos experimentar cómo nuestro corazón se vuelve totalmente a ti, Señor. Te damos gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, a todos muy buenas noches. Nos alegra compartir este tiempo de ayuno, este tiempo de entrar en esa intimidad con Dios, esos tiempos de ministración. Durante este fin de semana creemos firmemente que la obra que Dios va a hacer en nuestro corazón va a ser algo tremendo, que Dios nos está preparando para lo que Él va a hacer en este segundo semestre con nosotros como iglesia. Así que
el tema que quiero compartirles hoy, en esta hora, es acerca de la consagración. Y cuando estudiaba acerca de la consagración, hay diferentes definiciones. Yo quiero que las veamos. Una de ellas es: la consagración se usa en relación al ordenamiento oficial. Cuando una persona que está a punto de ser ordenado como predicador, sacerdote o misionero. Pero saben, este concepto o este uso implica que la consagración es solamente para una categoría, unas personas específicas. Sin embargo, otra definición habla acerca de que es la decisión consciente y voluntaria de dedicar tu cuerpo, alma y corazón a Dios. Vuelvo a repetirla. Es la decisión consciente y voluntaria de dedicar tu cuerpo, alma y corazón a Dios. Así que cuando veíamos la primera definición de que entonces implicaba para un tipo de personas, la palabra en Romanos 12, versículo 1 dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y cuando leemos esta palabra, esto nos enseña que la consagración no es para unos pocos, no es solo para los pastores, no es solo para los líderes, no es solo para algunas personas que van a hacer un servicio especial en la casa de Dios. Sencillamente esta palabra nos enseña que la consagración es para todos y que al ser para todos, lo que Dios quiere es que nosotros presentemos nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro corazón como un sacrificio vivo delante de Él. Pero saben, cuando nosotros vemos en la antigüedad, cuando estudiamos el Antiguo Testamento, habla allí acerca de los sacrificios. Y algo importante que vemos allí es que cuando se sacrificaba un animal, de acuerdo con la ley de Dios, lo que hacían era apartar a este animal de la manada. El sacerdote le daba muerte al animal, lo cortaba en pedazos y posteriormente lo ponía sobre el altar. Y este era el sacrificio que se hacía delante de Dios para que fuera el Señor limpiando al pueblo de pecado. Pero algo importante allí es que un sacrificio era algo separado para Dios y se ponía en el altar. Por eso cuando leíamos Romanos 12, versículo 1, de presentar nuestras vidas en ese sacrificio es apartarnos. Y algo allí también importante es como cuando las personas, en ese entonces, cuando las personas ofrecían algo a Dios, ya no les pertenecía la ofrenda. El animal que ellos iban y entregaban ya no les pertenecía, sino que sencillamente era una ofrenda que ahora le pertenecía a Dios. Y cuando nosotros nos presentamos como ese sacrificio vivo, ya no nos pertenecemos a nosotros, sino que sencillamente estamos presentando nuestras vidas como ofrenda, como ese sacrificio delante de Dios, así que ahora le pertenece a Dios. Pero, ¿saben? Cuando hablamos de consagración, hay algo importante, y es que en la Biblia encuentra uno diferentes casos de consagración. Pero yo quiero referirme en esta noche a dos especialmente. Y uno de ellos es el caso de Sansón. Y se habla sobre Sansón, esto lo podemos encontrar en Jueces capítulo 13, donde dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que cuando leemos esta palabra, resulta que la madre de Sansón llegó en un momento donde se le presentó el ángel de Jehová, dice allí la palabra. Y cuando se le presenta el ángel de Jehová, este ángel le dice: tú eres estéril y no has podido concebir hijos. Pero llega y le declara una palabra y le dices: pero aunque eres estéril y no has podido tener hijos, concebirás y darás a luz un hijo. Pero este hijo iba a tener unas connotaciones especiales, y era que iba a ser un hijo consagrado para Dios. Dice allí, cuando leemos allí, dice: pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo,
y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento. Pero vean al final cómo dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que allí podemos encontrar diferentes aspectos. Uno de ellos que es importante que entendamos en esta noche es, nazareo era la persona que mediante un voto era apartado para el servicio a Dios. Así que cuando se presenta este ángel delante de la mamá de Sansón, lo que le quiere decir es, aunque tú has estado estéril, va a suceder un milagro sobre tu vida, pero y vendrá un fruto de tu vientre que será un hijo que te daré, y el cual será nazareo, será apartado para el servicio a mí. Pero llega y le da unas instrucciones especiales a la madre de Sansón, y una de ellas era algo que ella debía cumplir, ¿sí?, en el momento de concebir a Sansón, y llega y le dice el ángel de Jehová, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. Esto para lo que debía ser la madre de Sansón. Pero aparte de esto, también habla acerca de lo que debía ser en este caso Sansón, y era que navaja no iba a pasar por su cabeza, sí, por su cabello, y aparte de esto, también él debía guardar diferentes aspectos por esa consagración hacia Dios. Pero algo que me impacta a mí de esta palabra era ver que sobre la vida de Sansón había un propósito. Si el ángel se había presentado delante de la mamá de Sansón y iba a hacer este milagro y iba a nacer Sansón, era porque Dios tenía un propósito con él. Y vemos allí finalizando este versículo, allí en Jueces 13:5, que dice, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Así que hay algo que nos enseña esto, y es que cuando Dios nos llama a consagrarnos, cuando Dios llama a una persona a consagrarse, cuando Él quiere que nos presentemos como ese sacrificio vivo delante de Él, es porque Él tiene un propósito sobre nuestras vidas. Hay un propósito de parte de Dios. Y en esto, algo bien importante para entender lo que pasaba con Sansón era que, en primer lugar, los padres hicieron el voto por él. Hubo algo que hizo la mamá de él. Pero saben, a veces el nazareato era algo temporal, pero para el caso de Sansón era algo que debía perdurar durante toda su vida. Y cuando hablamos nosotros de la consagración, a veces hay personas que creen que la consagración es por periodos de tiempo, que es algo temporal. Pero yo quiero decirles en esta noche que no es así, que cuando Dios nos llamó a nosotros, cuando nosotros decidimos recibirlo en nuestro corazón, aceptarlo para que Él se sentara en el trono de nuestro corazón y fuese el Señor de nuestra vida, no lo estábamos haciendo para temporadas, por algunas temporadas o por tiempos parciales, sí, limitados, sino que sencillamente en el momento que nosotros lo estábamos recibiendo para consagrar nuestra vida durante el resto de días hasta que Él nos llamara a su presencia. Y hay algunas personas que a veces toman la consagración como algo temporal. Vamos a tener este tiempo de ayuno de estos 3 días, de oración, de ministración, y es algo por estos 3 días, pero después pasa el tiempo y siguen con diferentes hábitos, diferentes comportamientos, diferentes actitudes en su corazón que no muestran una consagración. Así que algo que debe pasar en este tiempo es que nuestras vidas sean consagradas a Dios, pero no por un tiempo limitado o algo temporal, sino que sea algo que perdure. Ahora, por otro lado, algo que pasó en la vida de Sansón era que a menudo usó un juicio deficiente, permitió cosas incorrectas en su vida. Y es algo que nosotros lo leemos en Jueces capítulo 14, versículo 2. Dice allí, y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos,
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircuncisos? Y Sansón respondió a su padre: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. ¿Saben? Cuando estudiaba allí la palabra, entendía algo, y era que aunque Sansón tenía un nazareato y su vida había sido consagrada para Dios y había sido apartada con un propósito especial para servirle, sencillamente algo que uno ve en esto y en diferentes textos allí cuando uno estudia Jueces, es que algo que pasó fue que aunque tenía una vida con ese propósito, dejó que sus deseos prevalecieran por encima del propósito de Dios, por encima de la consagración que él debía tener. Y cuando vemos esto, encontraba en esto como los deseos, como algo que puede llegar en un dado momento a impedir que nos consagremos a Dios, que nos consagremos a Él. Y muchas veces, por ejemplo, uno encuentra personas que tienen diferentes deseos. A veces se presentan diferentes deseos en el corazón de un hombre, de una mujer, de un joven. Y es que, por ejemplo, hay casos de personas donde en un dado momento les pasa como a Sansón. Empiezan a sentir un deseo especial por una persona y empiezan a llenar en su corazón: yo quiero tener esta persona, yo quisiera que esta fuera la persona con la cual compartir toda mi vida. Y de pronto esta persona es una persona, como pasa acá, que en la historia de Sansón, que era una persona que no le convenía, que no era una persona la cual iba a compartir sus mismas creencias, la cual iba de alguna manera a caminar con Sansón hacia lo que Dios iba a hacer, hacia lo que Dios quería hacer en su vida. Pero a veces uno encuentra personas que tienen ese deseo y empiezan con ese deseo en su corazón, y muchas veces al no manejar al no manejar adecuadamente sus sentimientos, sus emociones, permiten que sus deseos prevalezcan sobre su vida, de alguna manera generando que en un dado momento esto les desvíe del camino de Dios, de tener esa relación con Dios, de seguir teniendo esa consagración. Y no solo hay deseos en esto a nivel emocional, a nivel sentimental, sino que también uno ve deseos en personas que quieren ser exitosas a nivel laboral, exitosos en su negocio, pero llega un momento donde ese deseo y esa pasión por los negocios y esa pasión por lo que hacen a nivel laboral, en un dado momento empiezan a absorberlos en su tiempo. Empieza a demandarles un tiempo casi que total, donde aún muchas veces empieza a afectar su situación, su relación familiar, donde empieza a afectar su relación con Dios. Ya no hay tiempo, estoy con muchas ocupaciones, los negocios son muy importantes, quiero seguir creciendo en el lugar donde trabajo, así que dedico tiempo extra. Pero esto poco a poco empieza entonces a apartarle de esa relación con Dios, de esa consagración, de esa intimidad con Dios. Y finalmente empieza el trabajo o los negocios a ocupar el primer lugar en su vida, y ya no está esa consagración hacia Dios. Así que algo de lo cual nosotros debemos cuidarnos es de aquellos deseos, como el deseo que tuvo Sansón, que aunque sus padres le estaban aconsejando: ¿acaso no hay una mujer entre el pueblo de Israel para que tú vayas a tomar una mujer filistea? Una mujer que cree en otros dioses, una mujer que tiene unos hábitos, unas conductas que no le agradan a Dios. ¿Acaso, Sansón, no hay una mujer que tú puedas esperar el tiempo y que esta mujer sea una mujer idónea para ti? Sencillamente vemos que la respuesta de Sansón a sus padres dice allí: tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Así que no escuchó ni siquiera el consejo. Y en esto debemos cuidar nuestros deseos que vienen, caprichos, cosas que se presentan en un dado momento, cosas en las que todos nosotros tenemos necesidades por suplir, porque todos
necesitamos suplir una necesidad sentimental, una necesidad emocional, una necesidad financiera, donde deseamos prosperar, crecer, avanzar, donde queremos desarrollarnos profesionalmente, personalmente, pero cuando estos deseos no están alineados al propósito de Dios, a la voluntad de Dios, y finalmente permitimos que estos prevalezcan en nuestra vida, pueden llegar a terminar afectando la consagración, nuestra consagración hacia Dios y el propósito que Dios tiene para con nosotros. Y en esto algo también lo vemos, por ejemplo, en Jueces capítulo 16, versículo 1, dice: fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. ¿Sí? Y se llegó a ella. Entonces notemos algo acá importante que quiero irme un poco hacia el inicio. Cuando llega y se presenta el ángel le da unas instrucciones a la madre de Sansón. Y la madre de Sansón estuvo dispuesta a hacer unos votos, porque ella no debía beber ni vino ni sidra, dice allí. Y ella estuvo dispuesta a hacerlo. Y junto con su esposo Manoá, estuvieron dispuestos a hacerlo. Pero aunque había esa consagración y ese llamado sobre la vida de Sansón, él sí no estuvo dispuesto a hacerlo. Él no estuvo dispuesto a hacerlo. Vemos primero con la mujer que les leí hace un momento, pero acá ya dice la palabra que fue a buscar una mujer ramera y se llegó a ella. O sea, llegó en un punto donde Sansón perdió el control, perdió el dominio de su vida, perdió la visión de su llamado, del propósito de Dios, de esa consagración. Y sencillamente empezó a abrirle la puerta al pecado, empezó a abrirle la puerta a cosas incorrectas, algo que puede afectar, que afecta nuestra consagración hacia Dios. Es cuando nosotros le abrimos la puerta al pecado, le abrimos la puerta a los deseos carnales, a cosas incorrectas, como dice la palabra, cosas que vienen en un dado momento y deseos que nos seducen, a cosas codiciables. En el caminar con Dios hemos tenido que ver muchas veces, hemos visto cómo personas con un gran llamado, como personas con talento muy especial de parte de Dios, dones y talentos que Dios colocó sobre ellos, en un dado momento golpeó a la puerta de su corazón la tentación. Y en vez de guardar sus vidas allí en esa consagración hacia Dios, le abrieron en un dado momento la puerta. Y entró el pecado, y con el pecado vino el perder esa consagración, el perder esa relación con Dios, el seguir en esa intimidad, en ese caminar con Dios. Así que algo de lo que nosotros debemos cuidarnos es de esto. Pedimos a Dios que controle nuestras vidas, ¿sí? A veces hay personas que le piden a Dios: Señor, controla mi vida, gobierna mi vida, yo quiero que tú seas el Señor. Yo quiero que tú gobiernes todo, gobierna mis finanzas. Señor, yo quiero que me des sabiduría en mis finanzas. Señor, yo quiero que me ayudes en mi trabajo. Señor, sé tú el que gobierna allí. A veces le decimos: Señor, que tú bendigas mi casa, mi familia, sé tú el que gobierna. Pero a veces hay personas que no están dispuestas a renunciar a sus deseos. Quieren que Dios gobierne y controle, pero no están dispuestos a renunciar a esos deseos pecaminosos, a esos deseos que en un dado momento le están apartando, le están desviando del camino de Dios. Y en esto vemos cómo finalmente la vida de Sansón se empezó a desviar de algo que Dios no tenía planeado para él. El otro caso que quiero mencionarles es el caso de Samuel. Es un caso que es parecido, se parece mucho, y se parece mucho porque prácticamente Samuel fue el resultado de la respuesta de Dios a la oración de una mujer que era estéril, al igual que la madre de Sansón, ¿sí? Y eso lo encontramos en Primera de Samuel capítulo 1. Allí vemos donde esta mujer, su nombre es Ana, y ella va al templo. Ella estaba muy acongojada, estaba muy afligida porque no había podido tener hijos, y va al templo y pasa un tiempo delante de Dios, ¿sí? Clamándole para que Dios le diera un hijo. Pero ella
hace un voto delante de Dios. Y dice, quiero que leamos 1 Samuel capítulo 1, versículo 10 y 11. Dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Así que vemos allí una mujer con una necesidad de tener hijos, y llega y hace un voto, y hace un compromiso con Dios. Señor, si tú escuchas mi oración, si tú traes esa respuesta sobre mi vida, si tú me concedes el tener un hijo, yo lo dedicaré a ti, Señor. Será un hombre dedicado a ti, será un hijo dedicado a ti, Señor. Pero, y hace este compromiso y dice, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Vemos allí que hay una relación con el caso de Sansón. Y acá también vemos que la madre de Samuel hace un voto, hace un compromiso. Y vemos que más adelante, cuando uno lee allí la palabra, más adelante concibe este hijo, Ana, y nace Samuel. Y nace Samuel, el cual fue consagrado para Dios. Y dice que cuando él se habla de que cuando él cumplió cerca de 3 años, que era el tiempo en el que las mujeres destetaban a sus hijos, ella va y lo presenta, lo lleva al templo, lo presenta con el sacerdote Elí, y allí lo deja allí para cumplir el voto que le había hecho al Señor. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 3 versículo 19, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Saben, cuando yo leía esa palabra me parecía tremenda, me parecía impactante, porque dice allí que creció Samuel. Pero aparte de crecer, dice que Jehová estaba con él, la presencia de Dios lo acompañaba, era Dios guiándole, era Dios con él, respaldándolo en todas las cosas, estaba con él. ¿Cuántos de nosotros anhelamos eso? Anhelamos eso de sentir que la mano de Dios está con nuestras vidas, sentir que Dios está en nuestro hogar, en nuestra casa, que el Señor nos acompaña en nuestro trabajo, en nuestros negocios, que el Señor nos respalda en el servicio que hacemos a Dios, que allí está Dios con nosotros. Todos anhelamos esto. Y dice Samuel que sobre la vida de Samuel, Jehová estaba sobre él. Pero ¿saben qué me impacta acá? Dice, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. No dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y vean, hay algo importante que en esta noche yo sentía que Dios quería hablarnos a nosotros como iglesia, como Sin Muros, y es como la importancia de que nosotros, ¿sí? De que nosotros guardemos la palabra de Dios, guardemos su consejo, guardemos sus instrucciones, guardemos sus mandamientos, porque dice aquí que Él no dejó caer ninguna de sus palabras. Y cuando yo leo y analizo este versículo, medito en este versículo, yo algo que encuentro es un Samuel que cada palabra que Dios le daba la atesoraba en su corazón, que cada palabra que Dios le daba la guardaba, que cada palabra la declaraba, que cada palabra estaba dándole esa relevancia a la palabra. Y vean, y cuando yo creo firmemente que una de las características de una persona que se consagra a Dios es porque escucha atentamente la voz de Dios. Escucha atentamente, y aparte de escuchar atentamente la voz de Dios, guarda esas palabras,
Cree en ellas firmemente, confía en ella, en la palabra que Dios le dio, en las promesas que Dios le ha dado, en los mandamientos, en las instrucciones, las aplica, los guarda y no dejan que esa palabra caiga en tierra. Pero saben, una forma, porque yo creo que en esta noche algo que tenemos que nosotros evaluar en nuestra vida, Señor, yo soy una persona consagrada a ti. O soy una persona, Señor, que en realidad, aunque crea que estoy siendo consagrada, no lo estoy siendo. Eso es algo que debemos evaluar en esta noche. Pero yo creo que una de las evaluaciones, de los criterios que debemos tener en cuenta para evaluar este aspecto, es el hecho de empezar nosotros a evaluar cuánto tiempo pasamos delante de la presencia de Dios. ¿Cuánto tiempo pasamos allí? ¿Sí? Si para nosotros es importante su palabra, ¿sí? Obedecerle, ¿cuánto tiempo disponemos a diario de leer en sus palabras, de meditar en ellas, de escuchar atentamente su voz y ponerlas por obra? ¿Cuánto tiempo? Porque déjame decirte que si tú no apartas un tiempo especial a diario para escuchar atentamente la voz de Dios, ¿sí? Como lo hacía Samuel, ese prácticamente es un indicador que me puede mostrar a mí que yo no estoy en esa consagración hacia Dios, que no me estoy dejando guiar por Dios, que para mí no es importante escuchar su consejo, que para mí no es importante caminar con Él, que sencillamente yo estoy en otras actividades, en otras ocupaciones, pero no me queda tiempo para tener esa relación con Él, escuchar su consejo. Así que algo que vemos acá en Samuel era que la palabra, dice, no dejaba caer ninguna de sus palabras a tierra, ninguna, todas las atesoraba. Pero ¿saben qué es lo tremendo? Ver acá cómo dice, y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y algo que uno ve en la vida de Samuel era que tenía buen nombre en todo Israel. Tenía buen nombre. Todos sabían quién era Samuel. Era el profeta Samuel. Era el hombre de Dios. Era el hombre que vivía conforme a los parámetros de Dios. Era un hombre que tomaba una decisión y la hacía siendo guiado por Dios. Era un hombre que para él era importante entrar en la intimidad, entender qué era lo que Dios quería hacer, sin importar la situación que estuviera viviendo. Para él era importante que Dios hablara a su vida. Pero en esto podemos nosotros evaluar si nosotros estamos separando ese tiempo para escucharlo, para meditar en sus palabras, para dejar que Él nos hable. Y es importante entonces que una persona que se consagra a Dios sigue las instrucciones de Dios. En esto podemos ver que realmente Samuel fue un hombre que consagró su vida para Dios. ¿Qué aspectos indican si estamos consagrados a Dios? Aquí hay uno y es que dice la palabra en 1 Samuel 15, versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí vemos también otra palabra que afirma lo que hace un momento estaba mencionando, y es que para Dios es más importante nuestra obediencia. Pero tú y yo no seremos obedientes a Dios si no apartamos un tiempo especial a diario para Él. Si en ese tiempo especial no le oramos y no le clamamos que hable a nuestro corazón. Si en ese tiempo no estamos teniendo ese tiempo de su palabra. ¿Sí? Porque al no escuchar su voz no podremos obedecerle. Y otra de las cosas es que otro de los aspectos en 1 Samuel capítulo 17 versículo 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros y preparad vuestro corazón a Jehová y solo a Él servid y os librará de la mano de los filisteos. En este tiempo el pueblo de Israel, para
para que estemos en contexto de lo que estaba sucediendo allí. El pueblo de Israel estaba pasando por una fuerte opresión por parte del pueblo de los filisteos. Y eso había venido a causa de que el pueblo de Israel había permitido ídolos en su vida. Habían otras cosas que le habían quitado el primer lugar a Dios. Ellos se habían olvidado de Dios, se habían olvidado del Señor. Y por tanto empezaron a permitir ídolos. Y saben, algo que afecta nuestra consagración y será algo de lo que debemos cuidarnos, es de cosas, personas, entidades de diferentes aspectos que quieran tomar el primer lugar que solo le corresponde a Dios en nuestra vida. Y en esto uno puede ver lo siguiente. Cuando yo veía lo siguiente, y es, en diferentes aspectos de la vida tú te puedes evaluar si es Dios el primero. Cuando tú recibes tus ingresos, tus finanzas, ¿qué es lo primero que haces? Hay personas que lo que empiezan a hacer es pagar todas sus deudas, todos sus gastos, lo que tienen en ese periodo de tiempo, y de último se acuerdan, bueno, y la ofrenda y el diezmo. Y dicen, no, pero no nos alcanzó porque teníamos todas estas deudas, tenemos estos gastos, dejémoslo para la próxima quincena, para la próxima mensualidad, para el próximo ingreso. Y en esto uno muestra allí a nivel financiero que no es el Señor el que ocupa el primer lugar. Pero cuando encontramos personas que reciben sus ingresos y de todo lo que recibe, lo primero que hace es decir, daré esto para el Señor. Esto le corresponde al Señor antes de gastar lo demás, de distribuir lo demás. Esto le corresponde al Señor. Cuando tú haces eso, tú le estás dando el primer lugar a Dios en tus finanzas. También lo podemos evaluar con el tiempo. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios? O tú eres de las personas que están en constantes ocupaciones, en constantes actividades, y al estar en una cosa y otra, no te queda tiempo para orar, no te queda tiempo para congregarte, para escuchar la palabra. Estás en muchas ocupaciones. Y cuando estás en esas muchas ocupaciones, en lo que estás dedicando el tiempo, eso está ocupando el primer lugar. Porque al hacer la priorización, estás dedicando más tiempo a eso que al buscar a Dios, que al caminar con Él. Y en vez de estar orientada tu consagración hacia Dios, tu consagración está orientada hacia otras cosas. Y eso es algo que nosotros debemos cuidar. Y acá dice que Samuel le habló a toda la casa de Israel y les dice, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, si de todo vuestro corazón, si ustedes quitan los ídolos, si ustedes quitan aquellas cosas que le está quitando el primer lugar a Dios, si ustedes quitan de su corazón el pecado, si ustedes quitan de su corazón esos deseos carnales que muchas veces los desvían del propósito de Dios, dice allí Samuel, quitad los dioses ajenos y a Astarot entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Y solo a Él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Lo que Dios les estaba diciendo a través del profeta Samuel. Ustedes están viviendo un tiempo de opresión. Ustedes están viviendo un tiempo de dificultad, de adversidad. Pero si ustedes le dan el primer lugar a Dios, se vuelven a Él de todo su corazón, o sea, se consagran a Dios, ¿sí? Y preparan su corazón y le sirven solo a Él, ustedes verán cómo el Señor vendrá y quitará la opresión. Ustedes verán cómo el Señor vendrá y traerá libertad, vendrá y traerá bendición, prosperidad, vendrá y les cambiará. Pero si ustedes lo colocan en el primer lugar de su corazón, les estaba diciendo Samuel al pueblo. Y el pueblo, cuando ustedes leen ese capítulo de 1 Samuel 17, el pueblo decide hacer esto y se vuelve a Dios de todo su corazón. Y dice allí que Dios les dio la victoria sobre el pueblo de los filisteos. Y yo sentía para este tiempo
que Dios quiere nuestro corazón. Dios está pidiendo nuestro corazón, está pidiendo tu corazón y el mío. Está pidiendo nuestro corazón para que nos volvamos a Él, para que no sigamos permitiendo que otras cosas ocupen el primer lugar en nuestra vida, para que no nos sigamos yendo tras los deseos pecaminosos de nuestro corazón, para que nosotros le demos esa prioridad, para que le demos esa prioridad, tener esa intimidad con Él. Y Dios está pidiendo en este tiempo de santificación que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón. Así que vemos cosas importantes en Samuel, y es que él escuchaba atentamente la voz de Dios para seguir la instrucción de Dios. Otra cosa es que él les decía allí: servidlo a Él, ¿sí? Y solo a Él servid. Y saben, Dios sobre todos nosotros ha colocado talentos y dones. Y ha colocado unos dones y talentos muy especiales. Pero a veces hay personas que con sus dones y talentos empiezan a desviarse porque quieren, porque su único fin es crecer financieramente. Su único propósito es capitalizar, construir más financieramente. Pero en realidad en su corazón no está el servirle a Él, caminar con Él. Y en un dado momento esto termina desviándoles de la consagración. Y por eso les decía Samuel: servidlo a Él. Coloca tus dones y talentos para servirle a Él. No dejes que nada te desvíe. Tú puedes ser un empresario. Tú puedes ser un hombre que labora en una compañía. Tú puedes ser una persona que está estudiando. Tú puedes ser una persona que está en diferentes actividades. Pero pon tus talentos, tus dones y talentos al servicio a Dios, porque esto es una señal de que tú estás consagrando tu vida para Él. Y termino con esto. Dios pudo usar a Samuel porque estaba genuinamente dedicado a Él. Samuel avanzó porque escuchaba las instrucciones de Dios. Pero vemos que la vida de Samuel fue una vida genuinamente dedicada a Dios. Genuinamente. En Sansón no estaba eso. Para Sansón era más prioritario sus deseos. Para Sansón era más prioritario estar con las mujeres que estaba relacionado. Pero Sansón dice al final que Sansón fue avergonzado por el enemigo, se burlaron de él, lo encadenaron, lo tomaron, pero aparte de eso sacaron sus ojos. Y eso lo que nos enseña es que Sansón perdió la visión. Iglesia, sobre nosotros hay un llamado de parte de Dios. Sobre nosotros hay un propósito de servir, de ser influencia en muchas personas, de ser bendición, de prosperar, ¿sí? De crecer, de ser de influencia, de trascender, de evolucionar como ministerio, como iglesia, para hacer bendición hacia afuera. Es el propósito. No nos dejemos sacar los ojos, no nos dejemos sacar de la visión, del propósito que Dios tiene para nuestra vida. No permitamos eso en nuestras vidas. Y es algo que Dios quiere en este tiempo, que nos presentemos como ese sacrificio vivo. Así que yo quiero que cerremos nuestros ojos, cada uno allí desde sus casas, desde sus hogares, cada uno allí con su familia. Cierre sus ojos en este tiempo y vamos a orarle al Señor. Señor, en esta noche, Señor, en esta noche queremos volvernos de todo nuestro corazón a ti. Queremos volvernos de todo nuestro corazón. Señor, tú has hablado hoy a nuestra vida, tú has hablado hoy a nuestro corazón de cosas que nosotros, Señor, quizás hemos venido permitiendo en este tiempo y que de una u otra manera han venido afectando nuestra consagración hacia ti. Pero Señor, este tiempo de ayuno, este tiempo, en estos 3 días, hay algo que tú estás haciendo, hay algo que tú quieres hacer, y es que tú estás pidiendo nuestro corazón. Y es que tú estás pidiendo que nuestro corazón se vuelva nuevamente a ti, que nos presentemos como sacrificio vivo, Señor, como ese sacrificio santo, agradable delante de ti. Pero no es algo para unos pocos,
No es algo solo que sea para los líderes, para los pastores, para quienes sirven en diferentes frentes de servicio. Es algo que tú estás, Señor, queriendo de parte de todos nosotros, de todos. No importa si tú eres nuevo en la iglesia. No importa si aún tú estás empezando a conocer, empezando a caminar con Él. Dios en esta noche te está pidiendo a ti, me está pidiendo a mí, que le entreguemos nuestro corazón, que le entreguemos nuestra vida, que caminemos con Él, que Él vuelva a ser el que ocupa el primer lugar en nuestro corazón, que Él vuelva a ser nuestro Dios, nuestro Señor. Señor, en esta noche, como iglesia, te clamamos, siéntate en el trono de nuestro corazón. Sé tú el que gobierna, así como gobernaste la vida de Samuel, así como le gobernaste. Y dice la palabra que él crecía, que tú estabas con él. Como iglesia hoy oramos, Señor, clamándote. Queremos que tú estés con nosotros. Queremos que en este segundo semestre la mano tuya sea con nosotros, guiándonos en todo, guiándonos en el servicio, guiándonos en nuestras familias. Señor, que seas tú con nosotros en nuestros trabajos, en nuestros estudios, en nuestras relaciones interpersonales, Señor, en nuestros matrimonios, en cada cosa que hagamos en este segundo semestre. Señor, queremos consagrarnos a ti, queremos volvernos a ti. Señor, perdónanos cuando para nosotros no ha sido una prioridad buscar tu presencia, cuando para nosotros no ha sido una prioridad ir a tu palabra, meditar en ella, tener un tiempo especial donde tú hables a nuestro corazón. Perdónanos, Señor, cuando a diferencia de Samuel hemos dejado caer las palabras a tierra y no las hemos valorado, y no las hemos apreciado, y no las hemos atesorado en nuestro corazón para creer y obedecer conforme a lo que tú nos has dicho. Hoy en esta noche te pedimos perdón, te pedimos que nos santifiques, te pedimos que nos limpies, que nos santifiques, que nos laves. Que, Señor, que en esta noche suceda como sucedió con el pueblo de Israel cuando estaban bajo presión del enemigo, de los filisteos. Que en esta noche nuestro corazón se vuelva a ti, que en esta noche nuestro corazón se incline delante de ti y que tú vuelvas a ser, Señor, nuestro Dios, que tú vuelvas a ser nuestro Señor, que tú vuelvas a ser el que gobierna, el que nos dirige. Hoy, Señor, así como el pueblo de Israel quitó los ídolos, hoy, Señor, renunciamos a todo ídolo en nuestra vida, a todo ídolo, a toda cosa, entidad, persona, bien material, cualquier cosa que quitaba el primer lugar en nuestra vida. Hoy renunciamos, Señor. Hoy en esta noche renunciamos a aquellas cosas, Señor, que estaban quitando el primer lugar, que estaban desviando nuestra atención de ti, que nos estaban apartando poco a poco, lentamente. Y hoy, Señor, hoy declaramos con nuestra boca que tú eres el Señor de nuestra vida, que queremos que tú nos dirijas, que queremos que tú nos gobiernes, que queremos que tú lo hagas. Queremos eso, Señor. Queremos eso, Señor. Queremos, Señor, volver a levantarnos cada mañana y ser tú lo primero que buscamos, ser tú el primero que buscamos. Queremos volver a tener tiempos con la palabra, de escucharla, de meditar en ella, porque tu palabra tiene vida, tu palabra tiene poder para cambiarnos, para traer restauración, para traer libertad. Señor, que volvamos a tener esos tiempos donde le damos esa relevancia, esa importancia que debes tener tú, Señor, en esos tiempos de oración y de la palabra. Señor, dice la palabra allí que Samuel no dejaba caer ni una palabra en tierra, pero dice allí la palabra, que por este motivo todo Israel
desde Dan hasta Beerseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Toda la gente conocía a Samuel. Todos le conocían como un profeta de Dios, como un hombre íntegro, como un hombre que escuchaba y obedecía a Dios. Así queremos ser conocidos. Queremos ser conocidos como aquellos que son consagrados. Queremos ser conocidos como aquellos, Señor, que te buscan, que entran en intimidad, que están en casa de oración, que están allí, Señor, atentos a tu palabra. Queremos ser conocidos como Samuel, como un hombre que vivió en integridad, como un hombre que fue de influencia para su nación, como un hombre que fue siervo, que buscó servir, que buscó agradarte, que buscó obedecerte, que seguía cada instrucción tuya. Queremos ser eso, Señor. Haz de Sin Muros, Señor, haz de Sin Muros una iglesia de hombres, mujeres, de niños, de adultos mayores que caminan contigo, que se consagran hacia ti, que, Señor, que se presentan como un sacrificio vivo delante de ti. Hoy te lo clamamos y hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias por este tiempo de ayuno. Gracias por este tiempo, Señor. Te damos gracias por hablar en esta noche a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor Santo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, queremos agradecer a todos por unirse en este tiempo. Mañana es muy importante que sigamos conectados. A las 9 y a las 11 de la mañana tendremos cada una de nuestras reuniones. Y en la tarde volveremos a tener tiempos de ministración, así que todos estemos muy concentrados y muy consagrados a Dios en este tiempo, y que no sea solo este tiempo, sino que algo que perdura por todos los días hasta que el Señor nos llama a su presencia. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Hasta luego.